Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. La clase de hoy, el video de hoy, trata sobre cómo utilizar el puerto de entrada-salida digital. Para eso tenemos que ver algunos temas antes, y el primer tema de los que tenemos que conocer y comprender es cómo funciona la memoria. Un poquito ya venimos trabajando y viendo acerca del mapa de memoria del microcontrolador y qué hay en cada una de las ubicaciones. Recordando, nosotros habíamos definido en función de lo que nos dice el fabricante, ¿sí? Habíamos visto que hay posiciones de la memoria de datos vinculadas a los periféricos, ¿sí? Habíamos hablado de que, por ejemplo, acá tengo el puerto A, el puerto B, registros que tienen que ver con la configuración del oscilador que vimos en el video anterior, y los distintos periféricos, el puerto de comunicación serie, por acá, los distintos periféricos asociados. Cada uno de esos periféricos se va a comunicar a través de este canal, o sea, de un registro que va a permitir almacenar, o un registro que almacena, mejor dicho, un registro que almacena el dato asociado a ese periférico. Por otro lado, tenemos un sector de la memoria, ¿sí?, de registros de propósito general. Estos son las variables que yo voy a poder crear en un programa. Recordando el concepto de variable. Variable es un elemento que me permite almacenar un dato, ya sea un número, un valor entero, un carácter. Esto un poquito recordando lo que pudieron haber hablado con el profesor de lenguajes electrónicos, ¿sí? Entonces, la variable es aquello que me permite guardar información. Para nosotros, una variable está representada en una dirección o posición de memoria. Por ejemplo, la dirección 90 de la memoria, para eso vimos memorias en esta materia, la dirección 90 está vacía. Ese lugarcito que tengo por acá faltaría una línea para que lo entendamos, ese lugarcito por acá es un lugar donde voy a poder almacenar o guardar valores dentro de la memoria de datos, justamente los datos de nuestros programas. Y el resto de las posiciones que están por acá, más estas que están por acá, más las asociadas a algún periférico en particular, forman lo que llamamos banco de memoria, lo que llamamos, mapa de memoria. Los bancos de memoria es una forma que tiene el fabricante para dividir los registros. Le llama banco 0, banco 1, banco 2, banco 3, a cómo están divididos esas posiciones de memoria dentro del mapa de memoria de este microcontrolador en particular. Entendiendo el concepto, recordando haber entendido el concepto de memoria, entendiendo que los periféricos tienen una posición asociada, es que recién podemos empezar a hablar de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación utilizado en los microcontroladores o en el microcontrolador 16F84 es un lenguaje nativo de la empresa Microchip. O sea, ¿qué quiere decir nativo? Que Microchip desarrolló este entorno, este lenguaje basado en el lenguaje C y le llamó XC8. Básicamente tenemos que comprender que son características del lenguaje de programación en C. Nosotros no vamos a avanzar sobre el lenguaje de programación, pero para entender cómo funcionan los puertos de entrada y salida digitales, tenemos que conocer un poquitito de programación. Muy poquitito, en realidad, lo que vamos a mirar acá. Cuando en el lenguaje C, para poner ejemplos, ¿sí?, si no comprenden esto aún porque les falta trabajar con el lenguaje C, no va a importar para lo que nosotros tenemos que definir. Cuando el lenguaje C escriba la palabra int, ¿sí?, vamos a separar un cachito, escriba la palabra int, quiere decir que estoy reservando un espacio en este lugar de la memoria para almacenar un valor, y la referencia, la variable, como decía antes, se va a llamar A. La variable A le va a permitir al lenguaje asignar un espacio de esta memoria para un número
integer. Viene de integer, viene de número entero. Es un número de 16 bits, es un número que puede ir desde menos 32.768 a 32.768 o de 0 a 65.535. ¿De dónde saco estos valores? De decir que es un número de 16 bits. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y paso este número a decimal, ese número me da 65.535. Es decir, el número máximo que puede guardar esta variable es el número 65.535. Si además utilizo un bit de signo, ¿sí?, el número va, recordando un poco lo que habrán visto en digitales de cuarto, en sumadores. El bit de signo, el primer bit, el 0 o el 1. Si utilizo un bit de signo, los valores que puedo tomar no son 65.000, sino todos estos unos, que me va a dar 32.768 si lo paso a binario, si lo paso a decimal, y utilizo el primer bit como bit de signo. Entonces, los valores que puede almacenar la variable A irían de menos 32.768 a más 32.767. Pero bueno, un poquito hablar de variables para que entendamos qué es una variable. Algo que puede almacenar información. ¿Dónde va a estar? Dentro de la memoria de datos. Si es una variable asociada a un registro, acá tenemos el lugar en donde va a estar. Por ejemplo, la variable tmr2, el registro tmr2, está en la posición 11 hexadecimal. La variable que acabo de crear, llamada entero, llamada A, la va a almacenar en alguna de estas dos posiciones. Recordando que la memoria de datos es de 8 bits, para guardar 16 bits que le corresponden al entero voy a necesitar dos posiciones. Pero esto queda en el punto de vista anecdótico, ¿no? Que entendamos que una variable va a estar asociada, va a tener un lugar en la memoria de datos en la cual voy a poder dejar información y extraer información de ella. Algunos ejemplos más que no vamos a profundizar. La variable char, cuando el lenguaje C declare una variable o diga que voy a utilizar una variable que se llama num1 y que es del tipo char, es de tipo carácter, ¿sí? Es para guardar letras. Un signer long, en el otro ejemplo, ¿sí?, es un entero sin signo. Es esta variable que les decía antes que puede valer entre 0 y 65.535. Pero bueno, eso es alguna nota aclaratoria respecto del lenguaje C y respecto al lenguaje XC8, que es el lenguaje que ha elegido Microchip para que nosotros trabajemos y programemos los microcontroladores. ¿Por qué contar todo esto de las variables? ¿Por qué contar que tenemos que entender que todo esto que vemos es una dirección de memoria, es un registro? Si nos vamos más chiquititos, es un registro de desplazamiento, que puede ser serie, paralelo. Tema visto a principio de año. Decía, ¿por qué tenemos que contar eso en particular? Porque vamos a tener que entender, salto un cachitito, que para controlar los puertos de entrada y salida digital, esta gráfica estuvo cuando vimos periféricos, para controlar los puertos de entrada y salida digital voy a tener que utilizar algunos registros asociados a la memoria de datos. Tris A, port A, o registro tris y registros port. ¿Por qué digo registro tris? Porque puede existir tris A, tris B, tris C, tris D, tris E. ¿Y por qué digo port? Porque puede existir port A, por B, por C, por D. Ya vamos a llegar ahí. Necesito entender primero que voy a tener que colocar valores dentro del registro port A y del registro tris A, por B, tris B. Acá están los registros asociados a un periférico. Yo voy a colocar valores en estos registros y voy a recibir valores de estos registros. Ya vamos a ver qué se hace con cada uno de ellos. Pero tenemos que entender primero que
vamos a tener que colocar valores dentro de un registro. Cuando yo me voy a la asociación, ¿sí? Esto también está extraído de la hoja de datos del fabricante, la patita RA0, ¿sí? Vimos la semana pasada en el video anterior, veíamos que cada pin del microcontrolador tiene asociado uno o más periféricos. El pin RA0 tiene asociado también el periférico del conversor analógico digital en la misma patita. Ahora vamos a ver qué es esto de bits. Pero entendamos que el fabricante me dice que en el pin RA0, en la patita RA0, que creo que es el pin número 17, tengo asociado dos periféricos: la puerta de entrada y salida digital, el puerto A de entrada y salida digital, y el conversor analógico digital. Aquí vamos a mirar conceptualmente cómo funcionan este registro TRIS-A, port A, y por qué necesito dos registros para poder enviar información o recibir información. Recordamos que hacía el puerto de entrada salida digital, me permitía sacar información a través de lo que diga el programa, a través de mi programa, que hay una flechita hacia afuera. Por ejemplo, puedo encender, vamos a tomar esta salida, puedo encender este LED. Yo, si en un registro coloco un valor, ese valor está directamente relacionado con la patita del microcontrolador de salida. O bien puedo conectar un dispositivo de entrada, tomo un pulsador y recibir ese valor. Esto, recordemos, y si no, volvamos a mirar el video de periféricos, en donde explicamos bien la función de los puertos de entrada y salida digital. Ahora vamos a ver cómo funciona, qué es lo que tengo que hacer para hacerlo funcionar. El tercer ejemplo que hay en la gráfica es un ejemplo de tomar la posición de una rueda dentada, o sea, tomar una posición específica con un sensor y decir, bueno, este círculo, esta rueda está en tal posición, y enviar la información hacia el microcontrolador. Son los tres ejemplos que habíamos visto cuando vimos el periférico. Visto por un lado memoria, visto por un lado lo que hacía, y recordado por un lado lo que hacía el puerto de entrada y salida, vamos a ver qué cosas necesito saber para poder indicarle y que funcione, para poder manejar este periférico en particular, para poder controlar este periférico en particular. Registros asociados a los puertos de entrada y salida son dos: los registros TRIS y los registros PORT, como decía recién. Existen TRIS-A, TRIS-B. Miramos el mapa de memoria del microcontrolador, vamos a ver que existen TRIS-A, TRIS-B. En la gráfica dice TRIS-A, BSDE, ¿sí? ¿Por qué dice o port A, BSDE? Porque hay microcontroladores que tienen más puertos de entrada y salida. El microcontrolador que estamos estudiando tiene solo dos: el puerto A y el puerto B. El puerto A es un puerto de los dos son puertos de 8 bits, ¿sí? Puedo emitir información de 8 bits o recibir información de 8 bits. El tema es cómo, que es lo que vamos a ver ahora. Para que pueda yo utilizar una patita del microcontrolador como entrada o como salida, debo primero programar los registros TRIS. O sea, en los registros TRIS le voy a indicar al registro PORT cómo tiene que funcionar. El registro TRIS es el que permite programar o definir cómo va a funcionar el registro PORT. Es decir, nuevamente digo, el registro TRIS va a decir, bueno, vos patita tal del port vas a funcionar como entrada, vos patita tal vas a funcionar como salida. El valor que yo coloque en el registro TRIS va a decir cómo funciona el registro port. ¿Y esto cómo se hace? Cuando yo en cada bit o en algún bit del registro TRIS coloque un 0 y un 1, lo estoy programando, estoy diciéndole cómo funciona el otro registro de abajo, el registro port. Si yo y la regla es, hay una regla para esto:
si yo en el registro tris se coloca un 0, estoy programando al registro port como entrada. Como salida. Si el registro tris tiene un 1, estoy programando el registro port como entrada. Si en tris se coloca, para dejarlo completo, si en el registro tris se coloca un 0, estoy programando el registro port como salida. ¿Esto qué quiere decir? Si se fijan un poquito acá, ¿qué tiene el registro tris en este bit? En este bit tiene un 0, por lo tanto ese registro va a funcionar como salida. El registro port va a funcionar como salida. ¿Qué tiene este bit? Tiene un 1, por lo tanto ese bit del microcontrolador en el registro port va a funcionar como entrada, o sea, entrada lo que es del mundo exterior hacia la unidad de entrada-salida, como salida del microcontrolador hacia el mundo exterior, o de la unidad de entrada-salida hacia el mundo exterior. Entonces, lo que primero voy a tener que hacer antes de poder usar el periférico de entrada y salida digital, que es indicar a través de su registro tris correspondiente cómo va a funcionar. ¿Y esto cómo se hace? El registro tris A, dijimos, es una variable asociada al mapa de entrada-salida. Acá está el registro tris. El tris A está en la posición 5 está en la posición 85 en el banco 1. Esto es lo que me dice el fabricante. La posición de memoria asociada a esa variable llamada tris, ¿sí? A esa variable llamada tris es la posición 85. Fíjense en lo que acabamos de hacer en XC8. Decimos que al registro tris A le colocamos este número en binario. Acá voy a hacer una nota de aclaración. ¿Qué estoy diciendo? Que estas patitas funcionarán como entrada y estas patitas funcionarán como salida. Un 0 para salida, un 0 para salida, un 1 para entrada. ¿Cómo se hace esto? Asignando un valor a una variable. Asignar el igual en C, ¿qué quiere decir? Que este valor, ahora les cuento lo del 0B, pero que este valor binario va a quedar guardado adentro de este registro. El valor que está acá se guarda acá adentro. De esta manera voy a completar el registro acá y voy a decir que el registro tris A tiene ese valor. Y estoy diciendo que, y ahora voy a hablar de bits, son 8 bits, ¿sí? Hay que nomenclar o nombrar los bits. Y voy a decir que el primero, empezando de la derecha, es el bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6 y bit 7. Bit 0, bit 1, bit 2, 3, 4, 5, 6 y bit 7. Cada bit tiene una forma de, o sea, lo puedo seleccionar tanto como entrada como salida. Corregimos por aquí que en vez de poner registro dije cualquier otra cosa. Bien. Resumen. Lo que yo escriba en el registro tris A le va a permitir funcionar el registro port A como entrada o como salida. Y esto lo hago bit a bit. Decía, iba a comentar primero lo que significa este 0B de acá. En el lenguaje XC8, que yo coloque un 0B delante del valor, significa que lo que va a venir a continuación está escrito en binario. Si yo coloco un 0x, y vamos a mirar un poquito los ejemplos de arriba, ¿sí? Tris A, valor binario 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Acá que estoy diciendo exactamente lo mismo pero en hexadecimal.
¿Y por qué esta forma de nombrar distinto? Porque a veces es más cortito escribir en hexadecimal que escribir en binario. Esto dependerá después de la comodidad de cada uno como programador cuando aprendamos a programar. Todavía no estamos aprendiendo a programar. El registro trisA contiene 0x, lo que viene a continuación es hexadecimal, el valor F0. ¿Qué estoy diciendo acá? Que el registro trisA contiene 0b en binario el valor. Si pasamos este valor binario a hexadecimal, van a notar que es el mismo número, F0. Esto es un poquito recordar el pasaje del sistema de numeración de cuarto año o del ciclo anterior. Bien, resumiendo, porque nos falta una pequeña cosita más. Resumiendo, para programar, para utilizar los puertos de entrada y salida digitales, primero los tengo que programar. ¿Cómo los programo? A través de los registros TRIS. Si utilizo el registro trisA, voy a programar el puerto A. Si utilizo el registro trisB, voy a programar el puerto B. ¿Qué es lo que hemos hecho en estas instrucciones de programa? Hemos dicho que el puerto A va a funcionar sus bits 7, 6, 5 y 4 como entrada y sus bits 3, 2, 1 y 0 como salida. Así voy a permitir, no es el ejemplo que está acá arriba, pero vamos a permitir que estos 4 bits puedan recibir información y estos otros últimos 4 bits puedan enviar información. Esto lo programo de la manera en que yo quiero, no necesariamente ni como está en este ejemplo ni como está en este otro. Simplemente para que entiendan. De la misma manera que programo el registro trisA asociado al puerto A, programaré el registro trisB asociado al puerto B. Ahora, esta instrucción de programa va a significar programé el registro tris. ¿Qué significa esta instrucción de acá abajo? Si esto lo programa, ¿esto qué hace? El registro port A es el que está asociado a las patitas, a los terminales. Yo acá programé el bit 0 del registro trisA como salida, le puse un 0 como salida. Cuando en el puerto A pongo este valor, ¿qué estoy haciendo con este 1 que está acá? Lo programé como salida. Estoy poniendo esa salida en 1. Quiere decir, suponiendo que este sea el registro trisA, ¿sí? Que sea el puerto A, este que está acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy activando. Si fuera este, para un ejemplo más claro, si fuera este 1 de acá, lo que estoy diciendo es que el LED se prenda. Programo y después lo uso. Los registros port es la utilización. Los registros tris son la programación. Resumiendo cortito porque nos falta ver un registro más. Entonces, para utilizar los puertos de entrada y salida, tengo que programar cada bit de cada puerto de la siguiente manera. Si coloco en un bit un 0, ese bit, ese registro va a funcionar, ese puerto va a funcionar, o ese bit de ese puerto va a funcionar como salida. Si coloco un 1, va a funcionar como entrada. Cuando utilizo el puerto, cuando efectivamente quiero sacar información de él, por ejemplo en este caso, coloco un 1 a donde quiero encender ese bit. Y si no, existirá una forma de leer, esto tiene que ver ya un poquito más con la programación, que no vamos a ver ahora, de leer el valor que haya quedado en este bit del registro port para poder determinar si es un 0 o un 1 y si el pulsador fue presionado o no. Para que los puertos de entrada y salida funcionen en este microcontrolador, tenemos una cosa más que determinar. Hay un registro especial llamado Hansel, ¿sí? Lo vamos a buscar en el mapa para que vean que existe. ¿Sí? Tenemos que buscar dónde está el registro Hansel en todo esto. ¿Sí? En algún lugar del mapa de memoria hay un registro llamado Hansel, que ahora no lo veo,
se me escondió entre tanto bit, se me escondió del registro Hansel. En algún lugar hay un registro llamado Hansel que me permitirá hacer que decir si esa patita, ¿sí? Yo la definí como entrada digital la programé para que sea una entrada digital, pero fíjense que el otro periférico asociado es el conversor analógico. El registro Hansel me va a permitir determinar si esa patita la voy a usar como entrada-salida digital o como entrada-salida analógica para el conversor. La programación del registro Hansel es muy simple. A cada bit se le va a poner un 0. Si el bit programado es un 0, la patita va a funcionar como entrada salida digital. Si a ese bit le pongo un 1, la patita va a funcionar como entrada salida analógica. Es decir, en el caso de los pines asociados y la doble función que tiene en el puerto A sobre todo, ¿sí? AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, todo esto va a implicar que haga funcionar al pin del microcontrolador, por un lado, o como entrada salida analógico, como entrada salida digital, o como el conversor analógico. Listo. Si Hansel es 0, si al bit de Hansel le pongo 0, en este caso, fíjense, en el caso de programar acá, al registro Hansel completo se lo puso en 0. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Todo el puerto A va a funcionar como entrada salida digital y no con el conversor. Cuando se estudie el otro periférico, el conversor analógico digital, se trabajará con este registro. Por ahora, lo que tengo que saber del registro Hansel es que, como vamos a utilizar el puerto de entrada y salida digital, siempre vamos a programar el registro Hansel en 0. Si yo le pusiera un 1 en alguno de los bits, estaría diciendo que voy a usar el conversor analógico digital. No es nuestro caso. Nosotros lo que vamos a mirar en particular es que sea que pueda programar al puerto de entrada y salida como digital para poder encender el LED, utilizar el transistor, leer la rueda dentada o leer el impulsador. Fíjense que hablo de leer y escribir. Si yo hablo de escribir es sacar un dato. Si yo hablo de leer es meter un dato hacia el micro. Resumen de todos los resúmenes. Entendimos clase de hoy que el mapa de memoria almacena valores. Es una memoria, guarda valores. ¿En dónde? En registros. Algunos asociados al puerto de entrada y salida, a los periféricos, otros asociados a variables que utilizarán mi programa. Formas en que tengo que utilizar esos registros es un igual para decir este valor está adentro de ese registro. Una vez entendido eso, decimos, bueno, ¿cómo se utilizan los puertos de entrada y salida? Para poder utilizarlos tengo que programar los registros TRIS. ¿Cómo se hace la programación? Colocándole el valor 0 si quiero que sea salida, 1 si quiero que sea entrada. Acá hay un programa simple, esto es un programa en donde al registro TRIS A le coloco 4 bits como entrada, 4 bits como salida y después enciendo un LED que puede estar conectado en el RA0. En la patita se nombra con el bit. Por último, el registro Hansel lo programo. Esto no es programa, ¿sí? Eso es un título, ahí lo sacamos, así nos queda el programa completito. Al registro Hansel le indico que voy a utilizar solo el puerto de entrada y salida y no el conversor analógico digital. Hasta acá con el concepto.
y algunos pequeños conceptos de programación mínimos. Programar es algo un poco más complejo. Por ahora vamos a ir ayudándonos con algunas instrucciones. ¿Qué aprendimos de programación? Cómo asignarle el valor a un registro o a una variable. Bien, cerramos esta clase cortita. Es complejo para entender, por eso lo hacemos corto el tema. Cerramos este video cortito aquí, esperando como siempre que se encuentren bien y hasta la semana próxima.